Desmontando a Moreno Bonilla no es una película, ni siquiera Woody Allen tiene nada que ver con el título, es una realidad. Vamos a intentar hacerlo en los próximos 60 minutos con dos temas importantes que son la sequía y la sanidad. De forma excepcional, no estaba previsto en el formato inicial, pero la actualidad manda. Se incorpora Miguel Aparicio, que es presidente de la plataforma Unidos por el Agua del Valle de los Pedroches, y Antonio Macías, secretario de Sanidad de UGT, que nos pondrá sobre aviso de algunas cosas, porque ahora está de moda el tiro al sanitario, ¿no? Es lo que por lo visto ha ocurrido en un pueblo, ¿no? Según parece, ¿no? Hola, buenas tardes, en Alcoyas, concretamente. En Alcoyas, vale, perfectamente. Pues con nosotros está María Ángeles Prieto, portavoz de Sanidad, que todos los domingos se prepara para que el fin de semana, pues durante la semana al principio tengamos un programa. ¿No te esperabas este cambio de contertulios, no, María Ángeles? Yo soy muy versátil, ya lo sabes, que me adapto a todo. Y está Ana María Romero, que es la portavoz, la responsable de los asuntos de agricultura y el azote de la consejera de Agricultura, que hoy se va a llevar un premio seguramente por lo que ha dicho, y no voy a pisar la noticia en lo que ha pasado. Y por supuesto está Eva Suárez, compañera. Cada vez que yo hablo de ella siempre tengo el recuerdo de los mejores momentos del mejor periodismo, que algún día volverá. Tiene que volver, no queda otra. Sí, seguro. También se hace hoy buen periodismo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues Eva, hemos dado en llamar esta historia Desmontando a Moreno Bonilla. Si tenemos 60 minutos vamos a emplearnos a fondo y vamos a desmontar las principales fake que hay en su gestión, las principales falsedades o supuestas falsedades, y sobre todo, lo más importante, vamos a dejarle claro a la gente que nos escucha, pues qué hay de bueno y qué hay de verdad en el discurso político de la gestión del actual gobierno andaluz. O van a morir de éxito y no nos hemos dado cuenta, o directamente nosotros no nos merecemos un gobierno de tal calibre, nos merecemos un gobierno mucho mejor. Pero yo creo que, con permiso de todos y de todas, vamos a empezar por Miguel Aparicio, presidente de la plataforma Unidos por el Agua, que está ¿dónde está en este instante? ¿Estás en Córdoba? ¿En qué ciudad? En Córdoba, en Pozoblanco. En Pozoblanco. Bien, pues la pregunta que todos nos hacemos es: ¿ya ha llovido? Como decía el presidente, que tenía que llover. Ya ha llovido suficiente. El pantano de Sierra Ballera creo que se ha llenado prácticamente, y algo me dice que ahora va a salir agua limpia, pura y absolutamente cristalina del sistema de saneamiento de los 80.000 vecinos que están hace ¿cuánto? ¿11, 12 meses ya? ¿Un año? Pues mira, dentro de unos días hacemos ya un año. Un año, sin agua potable, sin el suministro general. El 17 pues te lo dejo. Vais a tener una mezcla con solera, ¿no? Como el buen whisky, ¿no? Sí. Pues mira, bueno, como tú bien dices, llevamos un año prácticamente sin agua y también sin soluciones, porque el problema de todo esto es que al problema que te surge, pues te tranquiliza que haya soluciones, o al menos intención de solucionar el problema. No estamos hablando de una tontería. Estamos hablando que de golpe y porrazo 80.000 personas, 2 comarcas en la zona norte, casi la mitad de Córdoba, se quedan sin agua. Y nosotros esperábamos que hubiera una solución, porque se nos secó un pantano, pero no podemos decir que tengamos realmente un problema de sequía, porque tenemos otro pantano que está hasta arriba. Ahora con esta última lluvia se ha llenado mucho más. El problema es que está hasta arriba también de contaminación. Entonces, ya sea por vertidos directos, indirectos, y por residuos y por aguas residuales, pues esa agua no se puede beber porque está altamente contaminada. Entonces, lo que proponíamos nosotros del principio, y no lo proponíamos alegremente, desde el principio trabajamos con varias universidades extranjeras, españolas, una de Italia que nos ha ayudado mucho en Turín, que están especializados en aguas residuales. Vinieron aquí, en fin, ha habido un trabajo, yo creo que intenso, para buscar una solución, y se la transmitíamos inmediatamente tanto a Junta como a Diputación, pero el problema es que no nos devolvían la pelota. O sea, nosotros le mandábamos lo que teníamos viendo que nadie movía un dedo, pero nadie devolvía nada. Incluso trajimos a la máxima autoridad a nivel mundial para el agua, que es el relator de la ONU, Pedro Arrojo.
todos nos decían que el agua ese agua por contaminada que esté, se puede potabilizar y que no perdiéramos más tiempo y se instalara cuanto antes por parte de, en este caso, de quien tiene la competencia, Junta y Diputación, una potabilizadora correcta. Nosotros hemos dado la lata todo lo que hemos podido para que esto se lleve a cabo. No se ha hecho absolutamente nada, hemos perdido un año. Sí se han propuesto unos proyectos, pero que no sirven para solucionar el problema. Por ejemplo, tapar con lona unas algas que han salido este verano, o con ultrasonidos, quitar, pero todo esto son quitar la contaminación, que eso no va a quitar nada, un pantano de 500 hectáreas de superficie, 60 y tantos hectómetros cúbicos, y lo que queríamos es que se invirtiera, y si no se podía, el gobierno central nos dijo que colaboraría sin ningún problema para la instalación de esta potabilizadora. Hubo oídos sordos, se ha estado tonteando, francamente, y nos daba mucho miedo pensar qué pasaba si no llovía, porque estábamos cogidos por pinzas. Afortunadamente ha llovido, se nos ha llenado el pantano que estaba seco, y nuestra sorpresa es que hoy la consejera en una rueda de prensa, lejos de alegrarnos el día, pues nos dice, no entendemos por qué, porque el pantano está hasta arriba de agua de lluvia y podríamos aguantar unos años, por lo menos 2 o 3 años, pues que su intención es mezclar agua limpia de lluvia con agua contaminada del pantano que nosotros hemos contaminado. Entonces, si te digo la verdad, estamos cabreados porque nos había ilusionado la lluvia y volvemos automáticamente a la casilla de salida. No entendemos absolutamente nada, porque es que no hay por dónde cogerlo. Y ya te digo, estamos en la casilla de salida y más despistados que todo y esperando algo que le exigimos a este y a todos los gobiernos, que haya transparencia, que los políticos no tengan miedo al ciudadano, que no tengan miedo, a lo mejor alguien dice algo, pero a lo mejor en ese alguien dice algo, si se trabaja con honestidad, se darán respuestas honestas y no habrá problema ninguno. Pero ya te digo, todo lo que hemos pasado, toda la penalidad que ha sido tremenda y nadie se puede hacer una idea, a no ser que viva un año sin poder utilizar agua del grifo. Si se te olvida, también tuvimos incomprensiblemente la empresa de agua en Semana Santa no ha servido agua, que nos traían en cisterna. Yo entiendo que es un día festivo, pero bueno, yo trabajo esta Semana Santa hice guardia en mi trabajo. O sea, si hay un festivo, pues la empresa que organiza tiene que organizar también cubrir esos días de festivo para el trabajador que se merece ese descanso. Bueno, pues no hemos tenido agua. Para que hagáis una idea, una residencia de ancianos mueve sobre 50, 60 garrafas de agua, casi de 8, 10 litros, 9 litros, algunas ya son de 30 litros, en un día. Imagina cuando tiene que prever agua para 3, 4 días. Un volumen de agua que es que no la puede llevar a no ser que sea en 2 viajes de furgoneta. O sea, ha habido una mala gestión desde el principio y ahora el que nos digan que se va a mezclar agua sucia con limpia, pues lejos de tranquilizarnos, pues nos pone mucho más enfadados y más desanimados. Eva, esto tiene un calificativo bastante grueso y bueno, no se lo voy a dar yo, creo que tú tampoco porque somos personas elegantes, pero desmontada la historia de que cuando llueva se arregla el problema, ¿no? Bueno, realmente es increíble, ¿no? Y lo que dice Miguel es indignante. Yo no sé qué interés hay, no puedo entender por qué si se puede dar agua buena se opta por mezclarlo. Aquí hay algo que se nos escapa, que se beneficia, qué interés hay.
qué planificación o subplanificación hay debajo. La situación que ha comentado que afecta a tantísimos vecinos, 80.000 vecinos de Los Pedroches, me parece sinceramente tercermundista. O sea, realmente si un gobierno no es capaz de arreglar algo tan básico como lo que estamos oyendo, con una salida tan clara como una potabilizadora que hace años que están demandando, con tantísima gente afectada, 80.000 personas, y no es algo de código rojo y no soluciona, pues o se me escapa información o realmente es absolutamente indignante, intolerable y está muy alejado de lo que tenemos como ciudadanos, unos mínimos, ¿no? Una mínima calidad de vida, igual que hablamos de la sanidad, pues el agua es básico, es que son básicos, y vemos un gobierno que no dice una verdad o todo lo que dice es mentira. Lo podemos decir de las dos maneras, pero no hay manera de que se arregle. Evidentemente no se arreglaba lloviendo y no le veo el sentido. A mí hay algo que se me escapa a por qué no se hace un arreglo más inmediato de lo que está ocurriendo en Los Pedroches. Seguramente me falta información, pero lo veo como un desprecio a las necesidades urgentes que tienen estas 80.000 personas y una dejación o una entrega al no sabemos gestionar, no sabemos cómo hacerlo o no queremos arreglarlo. ¿Por qué? Información tiene Ana María Romero, porque creo que estaba esta mañana por ahí, por Los Pedroches. Información de primera línea y valoración de primera línea de las ocurrencias de nuestra consejera, que va para el monólogo de la comedia de Paramount, seguramente, ¿no? Efectivamente, Pepe, pues hoy esta mañana precisamente hemos estado en la zona de Peñarroya y hemos estado también en Sierra Bollera para ver cómo estaba el pantano. Sabéis, casi todo está casi al 70% y desde la alegría que teníamos todos, como también decía Miguel, de ver un pantano lleno y de que ya podíamos por lo menos solucionar los problemas que tenían en la zona de Los Pedroches y de Guadiato, que no ha sido capaz de solucionar la Diputación Provincial de Córdoba ni la Junta de Andalucía. Tenemos que recordar que llegó el agua porque se hicieron el enganche entre Sierra Bollera y La Colada, que lo hizo el Gobierno de España, y tampoco podemos olvidar, porque lo decía Miguel, que se han ido tirando las pelotas o la bola de unas administraciones a otras, que quien tiene las competencias de abastecimiento, y tenemos que dejarlo claro, son los ayuntamientos. Cuando lo tiene delegado en la Diputación es la Diputación de Córdoba, que lleva casi un año sin darle agua potable a estos vecinos. Pero es que la Ley de Andalucía de Agua dice que el auxilio técnico y económico a los ayuntamientos lo tiene la Junta de Andalucía, desde que el Partido Socialista pidió las competencias dentro del Estatuto de Autonomía de tener las cuencas intracomunitarias, pero también el saneamiento y el abastecimiento. Pero es más, Pepe y todos los que nos escucháis, es que hay un mecanismo financiero que se llama el canon de mejora para solventar los problemas que tienen los ciudadanos andaluces, y lo pagan todos los andaluces. Entonces hay financiación desde el primera hora y los cordobeses llevamos 5 años pagando para que se hubiera hecho esta obra. No es ni el Gobierno de España ni los ayuntamientos quien tenían que haberlo realizado, es la Junta de Andalucía. Pero es más, es que en el año 2020 la Junta de Andalucía dijo que era una actuación prioritaria y por lo tanto que se iba a hacer cargo de la obra. Entonces, ni se ha hecho cargo. Ha cobrado a los cordobeses sin realmente después realizarlo. Y cuando llega el momento de la lluvia, como le decíamos hoy, ya no hay excusa para no tener agua potable. Ya no hay excusa. Es la ineficiencia, es la indolencia, es la insolvencia y es la incapacidad de solventar los problemas que tiene Moreno Bonilla. El de yo lo haré, o yo lo haría, o esto va a hacer otro tipo de Andalucía, la estamos viendo. Bastante peor. No son capaces de solventar los problemas que tenemos en los momentos actuales. Pues pasamos brevemente, gracias Miguel por la concreción en la exposición del tema. Pasamos a la sanidad, que no anda precisamente muy sobrada de alegrías, de buenas noticias, y que en el día a día tiene novedades muy importantes. Está María Ángeles Prieto, que es la portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, y está Antonio Macías de UGT al tajo y con novedades y con un punto de vista. Diagnóstico: ¿cómo desmontamos las promesas y las afirmaciones y las verdades a medias o no a medias que hace el gobierno andaluz sobre la sanidad? Bueno, a ver, pues esto es igual que el tema que ha comentado el compañero Miguel. Es cuestión de abrir y cerrar grifo. Aquí tienen abierto el grifo de las externalizaciones de la sanidad privada y tienen cerrado el grifo de la sanidad pública.
seguimos con los mismos problemas, continúan los ciudadanos padeciendo las listas de espera quirúrgica, la demora en atención primaria o la demora de atención urgente hospitalaria, incluso la demora en las consultas de los especialistas, ¿no? Y los profesionales pues seguimos con acuerdos que se firman o a los que se llegan y que nunca se terminan, y algunos de ellos ni se comienzan a cumplir, ¿no? Como el acuerdo de atención primaria, el acuerdo de carrera profesional, el de la bolsa. La bolsa sigue de 240.000 profesionales que están inscritos, tienen baremados provisionalmente unos 800. O sea, es absolutamente lamentable. El acuerdo de urgencia sigue sin cumplirse con la integración del 061 y la integración de los dispositivos de cuidados críticos de urgencia en ese 061. Las promociones profesionales que había prometidas no se realiza ninguna de ellas. Es más, la mesa sectorial está absolutamente abandonada. No hay reuniones de la mesa sectorial donde están los sindicatos, los 5 sindicatos más representativos de toda Andalucía. No existen reuniones. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos nosotros a nivel de profesionales y de ciudadanos? Pues una gestión nefasta, un aumento de externalizaciones a todos los niveles, y tenemos la sensación de que el sistema sanitario público, o están dando la sensación, o quieren dar la sensación de que el sistema sanitario público no puede abordar las necesidades que tienen nuestros conciudadanos y que hay que dejar paso a la sanidad privada. Hombre, pues la verdad es que no se trata de desmontar, se trata simple y llanamente de ver la realidad. Y la realidad es esa, a pesar de que quieran vender otra cuestión. Aparte, como tú decías antes, hay anécdotas, desgraciadamente, anécdotas con bastante mal gusto, ¿no? Como hemos denunciado hoy con el tema de Alnalcollar y una tradición que existe en el pueblo que se llama la quema de Judas, y que la quema de Judas la protagonizaron este pasado domingo, pues 2 muñecos que representaban a un médico y a un auxiliar administrativo. Lo que nos faltaba ya. O sea, si encima desde determinados ayuntamientos se banaliza la agresión o la falta de profesionalidad de estos profesionales, pues hombre, creo que debería de preocuparse de cuestiones bastante más importantes, como es el sistema sanitario, que la culpa ni muchísimo menos la tienen ni los profesionales ni los ciudadanos, que ambos colectivos lo padecemos por partida doble. María Ángeles. La política sanitaria del Partido Popular en Andalucía, de Moreno Bonilla, pues está cada día más clara, ¿no? Y es destrozar, debilitar la sanidad pública para fortalecer a la privada. Tenemos el mayor presupuesto de nuestra historia y tenemos los problemas mayores de nuestra historia. Nunca en Andalucía hemos tenido las listas de espera que tenemos en la actualidad, y además no es cierto que el problema de las listas de espera sea común, sea igual en todas las comunidades autónomas. Hay importantes diferencias. Hay comunidades autónomas que se están recuperando después de la pandemia y comunidades autónomas como en Andalucía, donde las listas de espera no solo no mejoran, sino que van a peor. A pesar de justificar el desvío de millones a la privada precisamente por las listas de espera. Parece que el gobierno de la Junta, parece que Moreno Bonilla y su consejera lo que están es trabajando para generar listas de espera y poder tener la excusa de concertar con la privada. Tenemos las mayores listas de espera del país, las mayores listas de espera de todas las comunidades autónomas, y además los andaluces y las andaluzas esperamos más tiempo
para una intervención quirúrgica o para una consulta con el especialista del hospital, esperamos más que cualquier otro ciudadano de otra comunidad autónoma. Este es el resultado de la política sanitaria de Moreno Bonilla. Y en estos 5 años de gobierno del Partido Popular se han trasvasado, se han restado del presupuesto público más de 2.500 millones, repito, más de 2.500 millones que están en manos de las compañías privadas, de la privada. 2.500 millones que deberían haber servido para fortalecer, para mejorar y para recuperar la sanidad pública. Vamos de bulo en bulo y vamos de falsedad en falsedad. Esto es una constante. No son ciertas los datos que dan de lista de espera, no son ciertos los datos que dan de demora en atención primaria. Hay 3 veces más demora en atención primaria que la que insiste y promete la consejera. No son ciertos los aumentos de plantilla. Dan unos datos, dan unas cifras sin tener en cuenta los que despiden. O sea, van sumando los contratos que van haciendo a lo largo de los años y no restan los que van despidiendo. Se han despedido 13.000 profesionales en los últimos años y cuentan como profesionales del SAS los que se integran desde las agencias públicas. Miren, esos están en sus hospitales y siguen estando, no son plantilla además. Es que todo es falso. Es que el trabajo que estamos haciendo desde la oposición tiene o sea, a ver si me explico, perdemos, entre comillas, mucho tiempo desmontando todos estos bulos. Nosotros queremos hacer una labor de oposición útil, constructiva, de propuestas, de ideas, de discutir soluciones. En eso queremos trabajar, en eso estamos preparados y en eso queremos trabajar. Y es constante el tiempo que tenemos que emplear en decir, mire, no, es que lo que está diciendo no es cierto, lo que está diciendo no es verdad, porque nos lo dice la gente, porque nos lo dicen los profesionales, porque nos lo dicen las sociedades científicas, porque los datos que publican las sociedades científicas independientes contradicen esta visión de que la sanidad pública andaluza funciona mejor que nunca. Es que este es el discurso del Partido Popular, que escandaliza a cualquiera que lo escuche, pero así estamos. Y con noticias como la que ahora más adelante comentaremos, con noticias gravísimas sobre, sobre el comportamiento de la consejería, de sus altos cargos, de sus exaltos cargos, sobre las vinculaciones tan evidentes y tan preocupantes de la sanidad pública y la sanidad privada, cuestiones que preocupan mucho a todas las personas, que es la mayoría social, la mayoría de esta Andalucía, la mayoría de personas que quieren y defienden la sanidad pública. Pues está en peligro y está en riesgo. Siento decirlo, pero la evidencia, esto es lo que nos muestra, pues, desgraciadamente. Tiempo el que se lleva esperando gestiones en positivo de su centro de salud, tiempo el que dedica ella a plasmarlo todo eso en un tuit de vez en cuando que nos pone los pelos de punta, y usuaria fiel y empedernida del servicio sanitario es, como lo somos todos, pero en especial ella porque lo cuenta, Eva. Esto es así. ¿Hemos desmontado algo? Esto es así y ojalá fuera mentira, ¿no? Pero no hago nada más que contar, creo que lo que le ocurre a cualquier usuario o paciente de la sanidad pública. Yo es que soy paciente de la sanidad pública. Y lo preguntamos muchas veces en el Parlamento, María Ángeles y yo, cuando oímos esos discursos tan exitosos, mejor que nunca, pero no usan la sanidad pública. O sea, ninguna persona, ningún andaluz que sea paciente de la sanidad pública puede afirmar lo que afirma el gobierno, que va mejor que nunca, que hay más médicos que nunca. No es cierto. Es absolutamente desesperante, asfixiante e indignante. Y bueno, pues por mi profesión lo voy volcando en ese patio, en esa ventanita de comunicación libre que es Twitter, como la tuya, mucho más la tuya, Panorama, y entonces, pues ¿qué encuentro? Pues gente que cuenta lo mismo, porque somos una gran cadena, y es cierto que frente a esa verdad
pues no hay anuncio que pueda contra las listas de espera, con que no te atiendan, con que no te dan cita y no te la dan. Ojalá me equivocara, pero no te la dan. Hay una frase que acaba de decir ahora María Ángeles que explica mucho lo que está pasando en la sanidad pública andaluza y no la quiero dejar pasar. Ha dicho, parece que trabajan generando listas de espera para que se amplíen los conciertos a la privada, que parece que están aumentando las listas de espera para que todos vayamos a la privada. Y esta frase tan dolorosa y tan verdadera explica que, como apuntaba María Ángeles, que el ex viceconsejero de salud, que fue viceconsejero de salud hasta el 29 de diciembre de Sara y 3 meses después, hoy sea el director médico de Asisa, sin ningún tipo de complejo ni problema e incumpliendo todas las leyes de incompatibilidad que las hay. Y las tuvo que firmar para ser alto cargo. Imaginen que en su comunidad autónoma llega al poder un partido político que promete que va a acabar con las listas de espera en la sanidad pública, pero no acaba con ellas, es más, se incrementan durante su mandato. Imaginen que la persona que ese partido pone como número 2 de la Consejería de Salud y que no ha conseguido reducir las listas de espera, con lo que eso tiene de gente harta que termina haciéndose un seguro privado. Imaginen que esa persona que han puesto como número 2 de sanidad dimite de su cargo por motivos personales y a los 3 meses, ¡pum!, fichado por una de las grandes aseguradoras privadas. Esto acaba de pasar en Andalucía. La cadena SER ha adelantado esta semana que Miguel Ángel Guzmán, que hasta diciembre era el viceconsejero de salud del gobierno del PP, de Juanma Moreno, ha fichado como director médico de Asisa. Y lo ha hecho a pesar de que la ley de incompatibilidades de Andalucía deja clarísimo que quien haya sido alto cargo de la Junta se abstendrá de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que haya dictado resolución el ejercicio del cargo durante los 2 años siguientes a la fecha de su cese. Desde que la SER destapó esto, el escándalo ha sido enorme allí en Andalucía. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción tendrá que investigar el asunto porque la oposición política lo ha denunciado ya y la Junta parece que va a marcar todas las instancias posibles con él. Después de 48 horas en las que nos decían desde la Junta, no, estamos recabando información, esta noche ya nos dicen otra cosa, dicen vamos a investigar a fondo los contratos firmados por este hombre, Miguel Ángel Guzmán. Estamos hablando de un señor que firmó el expediente de emergencia por el que la Junta de Andalucía les ha ido dando en los últimos 2 años 243 millones de euros a las clínicas privadas de Andalucía para poder enviarles pacientes de la pública. Era una manera de descargar, digamos, el sistema público. Esto ya pasada la pandemia. De esos 243 millones de euros públicos, según los cálculos que publicó el diario.es, 43 millones los recibió Asisa. ¿Quién es Asisa? Pues además de una empresa que legítimamente se dedica a la sanidad privada y seguro que muy bien, Asisa es también la empresa que ahora contrata a ese ex viceconsejero 3 meses después de que dejara el cargo público por supuestas razones personales. Resumiendo, una persona que desde lo público adjudica contratos públicos a la sanidad privada y que termina trabajando para esa sanidad privada, con un periodo de cadencia de 3 meses. Ilegalidades, pues ninguna que sepamos. Ética, pues ninguna que sepamos. Antonio Macías estaba preocupado por esa cuestión y puede aportar algún punto de vista. Pues sobre deseando oírle, Antonio. No, simplemente, a ver, lo único, no sé si será legal o ilegal, la verdad. No creo que el problema de la sanidad sea el de Miguel Ángel Guzmán, pero sé que este hombre venía, a nosotros nos preocupó cuando llegó porque venía de la privada.
y vuelve a la privada. Lo que yo no sé si es incompatible el volver tan pronto o él tiene que esperar un tiempo, desconozco, pero sinceramente él venía de la Según la ley, privada. 2 años. Según la ley, 2 años. No, eso de los 2 años, tengo entendido que es el tiempo de cesantía, que llaman ellos, que es el tiempo que pueden estar sin, o sea, cobrando lo que cobran, pero sin tener que trabajar. Y esta persona se ha ido antes. Lo que no sé si eso es legal o ilegal, la verdad, eso lo desconozco, pero que venía de la privada, sí, porque nosotros lo criticamos, de hecho, cuando llegó. Luego ha pasado lo que haya pasado, nos ha gestionado bien, evidentemente, como todos hemos criticado, y lo han cesado, ha dimitido, ha sido lo que quiera, pero que venía de la sanidad privada sí que es cierto, y vuelve a la sanidad privada. No sé, ahí no entiendo muy bien lo que si es legal o no es legal. Antonio, Eva y María Ángeles, hay una cosa clara. Todavía no nos han explicado por qué cesan fulminantemente, por qué abandonan sus puestos y qué pasó. No lo han explicado. No, la explicación está muy clara, o sea, el desastre de sanidad pública que tenemos con ellos, está claro, ¿no? Y yo creo que se quedaron cortos, o sea, cesaron al gerente, cesaron al viceconsejero y tenían que haber cesado a la consejera, que creo que es la máxima responsable. Lo que ha dicho antes Eva, que decía María Ángeles, el tema de parecer que la solución tiene que estar obligatoriamente en la sanidad privada. Esa es una realidad. O sea, aquí la solución está en la sanidad privada. Mire usted, la solución no está en la sanidad privada, ni muchísimo menos. La solución está en la pública, pero ellos nos quieren vender pues absolutamente lo contrario. Sí, que nos resignemos, que es lo que hay. Eso es. Claro. Eso es. La lista de espera ha subido más de un 200% desde 2018. Con la gestión de el Partido Popular y en los últimos años a un ritmo más acelerado. Cuando era o gerente del SAS o viceconsejero, el Miguel Guzmán, el que ahora ficha por Asisa. Es decir, vienes de la privada a la pública, generas listas de espera absolutamente inasumibles dentro del sistema y haces dos cosas. Una, provoca que 1 de cada 4 andaluces se haya tenido que pagar un seguro privado. Muchos de ellos en Asisa. O sea, muchas de las personas que se han quedado, que están en lista de espera y que para tener atención sanitaria, para poder tener acceso a un diagnóstico, para saber lo que les pasa, se tienen que contratar un seguro privado. 1 de cada 4 andaluces, ya digo, en estos años. El ritmo de crecimiento más rápido de contratos en seguros privados de todas las comunidades autónomas, Andalucía. Y esto se provoca con una gestión negligente, incompetente e intencionada del Partido Popular, con Miguel Ángel Guzmán como gerente del SAS hace unos años y ahora últimamente como viceconsejero. Y el resultado de su gestión hace que las compañías aseguradoras vayan que pitan. Primera cuestión, absolutamente, claramente entra en el campo de la incompatibilidad, había intereses, estaba trabajando para los intereses de la compañía que luego lo ficha. Primera cuestión. Y segunda cuestión, se aumentan los conciertos con la privada en los últimos años un 54% desde 2018 y, ojo, se concierta con hospitales del grupo Asisa. Y más grave todavía, algunos de ellos se conciertan de manera irregular a través de contratos de emergencia cuando no tenían soporte legal. Esta fórmula de tramitación de emergencia se concierta por Miguel Ángel Guzmán con hospitales de Asisa. Bueno, yo creo que esto está muy claro, y esto es un tema muy grave, porque perjudica los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas andaluzas. ¿Y por qué? Porque detrás de todo esto hay gente que está perdiendo la salud y la vida en listas de espera. Y si esto se está generando por intereses para beneficiar a la privada, esto es un tema ya pasa de la gravedad legal. Ya aquí hay una cuestión ética y una cuestión pues que necesita tomarse en consideración pues desde otros ámbitos. Esto es un tema muy grave. Pues sí, 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 sí. Muy grave. Yo creo que es un tema 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 muy grave. Yo
En todo caso, los partidos políticos han dicho que van a llevar este nombramiento, puertas giratorias, como lo queramos de llamar, a la Oficina Antifraude y de Incompatibilidad, y eso es la ley, o sea, se sabrá y es así. Bueno, Otra cosa es que les dé igual, dicen que los agricultores se quejan por sistemas, que se quejan mucho, que siempre se están quejando, que nunca es suficiente. Pero lo que no ha sido suficiente es el agua que ha caído hasta ahora y la sequía. Tendremos que hacer un balance, querida Ana, de lo que ha supuesto todo esto en los últimos meses. Y alguien tendrá que hacer algo por los agricultores, aparte de incentivarlos y jalearlos para que salgan con los tractores a dar por saco por las carreteras y a los distintos gobiernos. Me pregunto, ¿qué ha pasado en el campo? Bueno, los agricultores llevan años que lo están pasando mal. Desde la pandemia, que ya estaban en la calle, hay que recordarlo, ellos después recogieron velas y pusieron al servicio pues su trabajo, sus alimentos e incluso sus tractores para desinfectar las calles de muchos de nuestros pueblos, ¿no? Pero dicho esto, después ha venido realmente la guerra de Putin en Ucrania, que eso ha hecho que suban todos los costes, nos ha subido la electricidad al ciudadano, pero también a ellos le ha subido el gasóleo, le ha subido los abonos, le han subido los fertilizantes, le han subido la alimentación ganadera, y a ellos se le ha unido también la sequía, que la sequía lo viven tanto aquellos agricultores que viven el regadío como aquellos que tienen el secano, porque las producciones han disminuido, con lo cual los costes les han subido a todos y sin embargo las producciones les han bajado. Y es verdad que lo que me decía hace poco un ganadero con muchísima pena, dice, me voy a arruinar con los precios más altos de la historia de la alimentación, porque luego también es verdad que ha subido la alimentación, ha subido la inflación, lo están viviendo los consumidores y ha sido un círculo vicioso que ha hecho daño a toda la sociedad. Y por lo tanto, no solamente en España, sino que empezaron también a manifestarse desde Bruselas, Alemania, Portugal o Francia, porque además también se ha unido la nueva política agraria comunitaria. Si no tenían bastantes dificultades, pues se ha unido un cambio bastante importante. Y una política que todos los socialistas estamos de acuerdo, una política medioambiental, sostenible, pero que tiene que tener sus tiempos para el sector agrícola y sobre todo su financiación. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de recuperación de la naturaleza es Doñana, y todos sabemos que el gobierno de España ha puesto 700 millones de euros, lo ha puesto el gobierno de España. Entonces hay que ir acompañando a los agricultores también en esa transformación sostenible, porque nadie mejor que ellos conocen el territorio y más que ellos están haciendo muchísimos cambios, con lo cual hay que escucharles, hay que flexibilizarles la burocracia que ellos van teniendo, y desde el Partido Socialista estamos atendiendo sus necesidades y se están haciendo cambios tanto en España como también en la Unión Europea. Y me gustaría, y Pepe, porque están muy cerca las europeas, quien más está movilizando el avispero es la derecha y la ultraderecha, al sector agrario y al mundo rural, intentando separar el mundo rural del urbano. Hay que unirlos y entendernos, pero no podemos olvidar que en la Unión Europea quien gobierna el partido mayoritario es la derecha, y las políticas que vienen de la Unión Europea vienen de manos de la derecha, y no podemos olvidar que el comisario de Agricultura, que no conocemos apenas porque ha estado escondido durante la pandemia, durante la crisis agraria, es de la ultraderecha, es de la familia de Vox. Entonces a mí me sorprende que políticos del Partido Popular o de Vox se pongan delante de las pancartas. Las políticas se hacen en las reuniones de trabajo, en las modificaciones que hay que hacer en Bruselas y de las ayudas que hay que hacer al sector agrario, pero no en las pancartas. Y por lo tanto, de verdad confunden intencionadamente el que estar delante de una pancarta es defenderlo. Mira, la última reunión para que... Un segundo, Ana, nos quedamos con la reunión, pero vamos a despedir a Antonio Macías, que ha alterado su agenda para poder hacer el diagnóstico que ha hecho, y creo que sigues trabajando y tienes que salir de la tertulia, ¿verdad? Sí, Pepe, lo siento, pero me están esperando. Simplemente una cosita nada más, permíteme. Tanto como hablan de defender el mundo rural, aquí tenemos dos ejemplos. Uno, el de maravilloso Valle de los Pedroches, y otro que denunciamos esta misma semana, la Sierra de Cádiz, que tú también conoces. Fíjate si cuidan bastante el ámbito sanitario de la sierra y lo bien tratado que están los médicos allí, que solo un profesional, uno solo, de médico de familia, ha pedido traslado a la sierra. Uno solo. O sea, ¿eso por qué? Pues porque las condiciones no son las más idóneas, ni muchísimo menos. Lo siento, pero me tengo que ir a otra reunión, ¿vale? Te damos las gracias por el esfuerzo, Antonio. Gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo para todos. Un abrazo.
Seguimos, Ana María, con esa reunión de la que estabas hablando. Un ejemplo de lo que os digo, de lo que son las pancartas y lo que son las realidades. La última reunión que ha habido de la Comisión de Agricultura de Bruselas, el Consejo Europeo la convocó ante la situación que había de los agricultores en toda Europa. El Partido Popular, el europarlamentario del Partido Popular Español no fue, y se trataron dos temas bastante importantes. Uno, todos los temas de flexibilizaciones y de medidas para el sector agrario, y otra, la movilidad entre la Unión Europea, sobre todo porque estaban tirando los camiones en la frontera francesa, como bien sabéis. No asistió el europarlamentario del Partido Popular, por lo tanto, yo creo que hay que hacer menos pancartas, menos discursos y más realidades, y por lo tanto también hacer el cambio y no confundir, que yo creo que lo hacen conscientemente en la confusión, están ahora intentando esconderse detrás de la Agenda 2030, pero quien ha estado escondido durante todo este tiempo ha sido el comisario de Agricultura, ya digo, de la ultraderecha, de la familia de Vox, y que hemos pedido desde el Partido Socialista su dimisión porque no ha estado ni antes, ni ahora, ni se le espera. Y qué poca crónica parlamentaria tenemos en los medios de comunicación, querida Eva. Qué poco estilo parlamentario de contar la actualidad política con lo que nos va, por ejemplo, en el Europarlamento, en Bruselas y en Estrasburgo. Qué Sí. poquito, qué poquito. Quizás que se hable de España o que se hable de otra cosa, pero que no se hable de Andalucía, ¿no? Yo creo que aquí también estamos primando que hay muchos medios volcados en que se hable de política nacional o de casos nacionales para que no se hable de los problemas de gestión y de los problemas que tiene esta tierra. Creo que lo estamos viviendo ahora en los medios andaluces. Pepe, ellos dicen que es una constante intoxicación, pero no es cierto. Es que no quieren hablar de la sanidad pública, es que no quieren hablar de que no solucionan la bollera, es que no quieren hablar de los problemas de la agricultura andaluza. Eso es lo que nos está pasando, ¿no? Y ahí tenemos que hacernoslo mirar, porque es importante la visión de Andalucía, porque es tan importante como el nacional, y es muy importante saber qué Andalucía queremos y qué Europa va a dejar que Andalucía sea como quiere ser. Es que es definitivo la cantidad de competencias que están cedidas a la Unión Europea, como ahora hablaba Ana, ¿no? Todo el tema agrícola, qué importante es que tengamos una Unión Europea que reme y que esté alineada con los intereses de Andalucía, es fundamental. Y ya en la sanidad yo lo tengo claro, el gobierno andaluz prefiere hablar de cualquier cosa menos hablar de sanidad. ¿Es así? Es así, lo vivimos cada día en el Parlamento. Bueno, teníamos alguna cosa más que contar. María Ángeles decía, tengo algo en el tintero que contar. Adelante. No, era el tema del fichaje del ex viceconsejero por Asisa. De todas formas, hay un documento, acaba de salir el último informe del Defensor del Pueblo sobre la sanidad en 2023 y bueno, es un informe en el que las mayores quejas que ha recibido el defensor, la Defensoría, en el 2023 tienen que ver con sanidad. Las quejas han aumentado un 54%. Hay muchos testimonios, muchos análisis de situaciones concretas de personas esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica, testimonios realmente que traslucen, ¿no?, el sufrimiento y la desesperación de mucha gente hasta 4 años esperando una intervención quirúrgica. A mí me llama la atención cuando leo el informe y en esto la redacción que hace la Defensoría me parece muy acertada, porque no solamente pone de manifiesto el problema, sino que también describe todo el recorrido, todo el calvario de muchos pacientes intentando buscar respuestas, ¿no? Y cómo la respuesta de la administración sanitaria, de la administración del SA a nivel central o de las gerencias de los hospitales se esfuerzan en poner trabas, desinformar, hacer que la gente se canse. En absoluto hay una actitud de reconocimiento de un problema y de intentar ayudar y encaminar a los pacientes, a los usuarios a encontrar una solución, ya digo, a problemas muy importantes de dolor, de sufrimiento, de desesperación.
me ha resultado muy doloroso la lectura del informe, porque no solamente traduce un problema y pone de manifiesto esto que estamos hablando, ¿no? El problema, la crisis gravísima de la sanidad pública con las listas de espera, con la falta de accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios, sino que describe, podemos ver en el trasfondo, un sistema sanitario duro, que maltrata al paciente, y a mí me resulta especialmente doloroso porque durante 30 años he estado muy cerca de los profesionales sanitarios, de los equipos directivos de los centros, en mi trabajo como consultora en la Escuela Andaluza de Salud Pública y como trabajando en proyectos que tenían que ver con los pacientes, que tenían que ver con la calidad asistencial, con la calidez de la atención. Y yo siempre he visto y he podido analizar y he podido concluir de mi análisis informes que tenían que ver con un sistema acogedor, un sistema preocupado por los pacientes con sus problemas, con sus excepciones, pero en general el tono era otro, ¿no? Y me ha resultado descorazonador ver la dureza con la que el sistema trata a los pacientes más desesperados. Fijaros los que ya como último recurso acuden al defensor del pueblo, ¿no? Muy triste, la verdad que muy triste. El informe es muy interesante y bueno, yo le agradecí al defensor del pueblo en el Parlamento el trabajo que hacía y se lo vuelvo a agradecer porque pues es casi la última tabla de salvación a la que se acogen estas personas, los pacientes ya en su último intento. Si te parece, María Ángeles, porque me han dicho que el informe realmente es como tú estás describiendo y todavía más descarnado de lo que dices. Podríamos intentar que el defensor, que ya estábamos gestionando su presencia en el programa, tenerlo la semana que viene para que nos hable específicamente de este asunto, porque creo que es otra de las cuestiones. Los informes del defensor se exponen, son objeto de una nota de prensa, de una referencia en los medios de comunicación y ahí quedan guardados para el sueño de los justos cuando dicen verdades como puños. Estas son las cosas que pasan en el periodismo, Eva. Y aquí estamos hablando, como bien dice María Ángeles, de una tragedia humana, ¿eh? Es descorazonador ver en el limbo, en la indefensión que nos encontramos los pacientes, que no encuentran respuestas. Lo comentamos muchas veces ella y yo, es que ya ni siquiera sabes cuándo estás en una lista de espera. No es que la lista de espera se haya multiplicado, que por supuesto ha aumentado como nunca, sino que no sabes cuándo estás, nadie te lo dice, no te quieren dar información. Parece que ya hasta que no está la prueba nunca llega, la cita del cirujano que te mete en lista de espera tampoco llega, y durante ese tiempo es que ya no tenemos ni siquiera documentación. Es verdad que se ha extremado al máximo la manera de alejar al paciente del sistema sanitario. Es muy triste cuando era algo tuyo, no era tu médico, era tu hospital, y ahora es que no tienes acceso ni al centro, ni al médico, ni a la información de cómo se está tratando tu enfermedad, ni nada. Y es descorazonador, pienso, ¿no?, en la cantidad de personas que no tienen la información que manejamos nosotros, que no saben así ir al defensor del pueblo ni siquiera que existe, o a las reclamaciones, que son muy difíciles hacerlas en la sanidad. Y realmente estamos hablando de una tragedia humana que cuesta vidas y que cuesta salud. Y esto yo creo que no hay campaña de publicidad que lo tape. Es cierto, y yo entiendo que no somos tontos, que todos sabemos que es la Junta de Andalucía la que lo está haciendo mal, el gobierno de Moreno Bonilla, pero no por eso deja de ser grave, y lo es todos los días, porque todos los días tiene consecuencias humanas muy graves. Y animo a hacer este programa en específico sobre el documento del Defensor del Pueblo, y voy a leérmelo en cuanto pueda, la verdad. Bueno, me acaba de mandar Miguel de WhatsApp el momento exacto de la intervención de lo del whisky on the rocks de la consejera de Agricultura. Voy a intentar a ver qué tal sale. En relación a los pedroches, no sé si existen, porque es un poco lo que se preguntan también los ciudadanos allí, alguna fecha aproximada de cuándo podrían estar terminados esos análisis, y también no sé si el agua que se trasladaría
a los ciudadanos sería únicamente de Sierra Bollera, puesto que ya ha subido a cotas para poder abastecer a la población, o se mezclaría con el de La Colada, que es una de las cosas que en principio, al menos desde la plataforma, se cuestiona porque ese agua todavía no está del todo potable, ¿no? Entonces, no sé si sería una mezcla o sería única y exclusivamente agua de Sierra Bollera. En cuanto al tema, fíjense ustedes de la casuística, nos preguntan a nosotros cuando es una zona Guadalquivir y Guadiana. ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos actuando allí y es una competencia Guadalquivir y Guadiana. Es decir, La Colada es Guadiana y Sierra Bollera es Guadalquivir. En cambio, el que está preocupado por la situación es la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta, que ha puesto de manifiesto la posibilidad a la Diputación de 4 millones de euros para trabajar en la ETAP y también el resto para hacer obras que tienen que ver con La Colada Sierra Bollera, como le he dicho. Por tanto, ellos van a decidir cuál es el abastecimiento, cómo se mezcla ese agua. Nosotros estaremos garantizando la calidad, también trabaja con nosotros Salud en ese sentido, y luego haciendo la obra con la Diputación del tema de la ETAP. Por tanto, vamos a ver lo que ellos nos establecen sobre el tema del abastecimiento y las mezclas de agua que se pueda hacer allí, y esto lo estará llevando a cabo también en Proaxa, que es la empresa pública que está en la zona. El tiempo. Bueno, yo no me atrevo tampoco a dar fecha porque, como saben ustedes, las cosas pueden fallar, pero sí es verdad que nuestra idea, y estamos intentando que eso sea así, que en estas 2 semanas se puedan tener todo el análisis hecho y, por tanto, en un par de semanas pueda entrar también en las tuberías donde ustedes pueden imaginar que hay agua, en este caso no apta. Por tanto, para que se meta agua apta, tiene que pasar un tiempo y hacerse análisis, 3 análisis que tienen que dar positivo en cada una de las zonas de los Pedroches. Gracias. Bueno, desmontando a la consejera, paso a paso y palabra a palabra y frase a frase. En el año 2020, como he dicho, se declaró de interés de la comunidad. Tenían que hacer el proyecto y licitarlo. Cuando dice la consejera que la única que se ha preocupado es el Gobierno de la Junta de Andalucía, miente. No, 4 años después no hay ni una sola obra de esa conexión del año 2020. Es más, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno de España, fue capaz de sacar un proyecto de emergencia, una licitación de emergencia y hacer la obra en 1 año y medio, mientras la Junta estaba haciendo el proyecto desde el año 2020. A fecha de hoy, la obra que ya hizo el Gobierno de España por emergencia, el proyecto, la obra y la conexión, todavía no ha empezado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Ni un solo euro ha puesto la Junta de Andalucía en estos 5 años. Y repito, cobrando el canon a todos los cordobeses. Es mentira tras mentira, pero es que nos sentimos muchas veces en la oposición y del PSOE, o por lo menos yo, absolutamente frustrada, porque es que lo hace con un desparpajo que es que parece que es verdad. Pero no ha puesto un solo euro esta señora, ni este señor Moreno Bonilla. Miente. Segunda mentira, esto de la Confederación. Ellos siempre dicen que el 66% de Andalucía es del Gobierno de España porque es cuenca del Guadalquivir. No es verdad. No es verdad, lo hemos dicho, el abastecimiento es competencia de los ayuntamientos. Si lo tienes delegado en las diputaciones. Y la ley de agua de Andalucía tiene auxilio técnico y económico a los ayuntamientos y para eso tiene el canon que cobra. Es decir, es que para eso tiene inversiones para realizarlo, con lo cual no es competencia del Guadalquivir, aunque lo sea. Y lo hizo el Guadalquivir, porque es que era desesperante la situación. Es como decía también María Ángeles con el tema sanitario, cómo se puede vivir en el mundo tercermundista de no tener agua y agua potable. Cómo tienes un bebé y lo bañas cada día, cómo te levantas por la mañana y te lavas los dientes, cómo haces la comida cada día y cómo las personas mayores, incluso teniendo el agua de los camiones, tienes que salir de casa y venir cargada, que hay personas que apenas pueden ni andar.
Y nos dijeron que no también a las ayudas a los ayuntamientos desde el Partido Socialista, y nos dijeron que no a financiar los camiones de agua. Nos han dicho que no a cada propuesta que hemos hecho, y no es que no se pueda. Cataluña lo está haciendo, que pequeños ayuntamientos como en la pandemia se estaban haciendo cargo, y la financiación es brutal para un pequeño ayuntamiento. Con lo cual la situación es tercermundista, aunque luego salga el señor Moreno Bonilla en todos los foros económicos diciendo que la locomotora de España es Andalucía. Pues ha tenido a más de 3 millones de andaluces con restricciones parciales o totales en Andalucía. 3 millones de habitantes. Y hay 80.000 en el Guadiato. Y si no, nos podemos ir a la Sierra de Huelva, que llevan desde el año 2020 con restricciones de horas sin agua potable, porque ahí no han llegado. Con lo cual, mienten, hacen muchas pancartas, eso sí, y muchos eslóganes. El plan SOS, el plan Impulso, el plan de renovación, todo. Vamos a invertir 1.500 millones. Mienten. Hemos hecho las cuentas con Hacienda. Llevan desde que gobiernan, ha estado más de 1.100 millones de euros sin ejecutar y sin darle encima auxilio a quien lo necesitaba, por 4 millones o por 5 millones que necesitaba el Guadiato, y ellos 1.100 millones sin ejecutar, más del 50% en el peor periodo de sequía que ha tenido esta tierra. Pero si es que hablamos del sector agrario, estamos igual. En todos estos años de sequía han puesto 10 millones de euros, 10 millones de euros de fondos autonómicos. El Gobierno de España, que no es su competencia, porque la competencia de agricultura plena es de agricultura, ha puesto más de 230 millones. Pero es que en la última campaña de publicidad turística, y no decimos del PSOE que no haya que hacer campañas, que hay que hacerlas, porque también es un sector muy importante de Andalucía, una campaña de promoción turística, 38 millones de euros, una. Y para todo el sector agrario de Andalucía, que somos casi una tercera parte de todo el territorio, 10 míseros millones en todo este periodo. Porque el otro es una campaña en un momento determinado. No, 10 millones, es decir, no han priorizado un tema urgente, prioritario, pero sobre todo la parte humana de un montón de ciudadanos, desde bebés hasta personas mayores, hasta residencias en las que o no tenían agua, o tienen que ir con Cuba. Es tercermundista en esta Andalucía del país de las maravillas que nos quiere vender Moreno Bonilla. Con lo cual, mienten cada frase que hacen. Ahora, eso sí, lo dicen con una contundencia que cualquiera diría que el problema no lo ha resuelto el gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahí está Miguel. Miguel es de la zona. Y que diga quién ha invertido hasta ahora en la Junta de Andalucía. Ni siquiera van. Dejan las sillas vacías cuando se les convocan. Las sillas vacías. Nosotros hemos dado la cara hasta con la vicepresidenta del gobierno. El PSOE da la cara y resuelve los problemas cuando son urgentes. Pero hay que también que la Junta de Andalucía, con el mayor presupuesto de la historia, tiene que hacerse cargo de su competencia. Siempre dice que no es competencia suya. Y lo que realmente es una incompetente resolviendo los temas de la agricultura y de la sequía. Eva. Intentando asimilarlo todo. Después de escucharlas a todos, vamos a tener que empezar. Menos mal que luego no tenemos que montar el puzzle, vamos desmontando las piezas, pero... Sí, bueno, de entrada vamos a tener que empezar a montar, no a desmontar unos premios Goya en el gobierno andaluz, porque el todo es mentira se me queda corto como nombre del programa o como eslogan de este gobierno, es que todo es mentira. Me ha sorprendido mucho oír a la consejera hablar, la he oído muchas veces, pero es la sensación que dice María Ángeles y que dice Ana, ¿no? Es que están mintiendo, frase tras frase, dato tras dato, es falso, como decir que das chorrocientos millones y no has puesto ni un euro, ¿no? Es desolador y creo que aquí acabarán algunos ganando algún premio y no desde luego ni a la capacidad ni a la honestidad en política. Y me quedo con ese microcuento del escritor Monterroso, ¿no? Esa famosa frase de cuando despertó el dinosaurio estaba allí o seguía estando allí. A ver si despertamos los andaluces, porque estos dinosaurios de la sequía y este dinosaurio de la sanidad necesita que nos levantemos y que despertemos y que sepamos dónde hay que reclamar y que reclamemos. No se puede resignar uno a esta vida tercermundista por la incapacidad o el interés. No se sabe si es porque no quieren o porque quieren.
Muy bien, pues Ana, hacemos una última ronda y hablamos de la sequía. Hay la sensación de que como ya ha llovido, pues ya no pasa nada y eso no es así, porque los pantanos no han subido tanto, no sabemos qué es lo que puede haber pasado, pero sobre todo el daño ya está hecho al campo. Y mucha gente tiene su seguro agrario y ha podido solventarlo, pero yo sé de muchísima gente que no lo tiene y que lo que depende es de la buena voluntad del cielo, que caiga o no caiga el agua. Ahora, ¿cuáles son los temas? Y sobre todo una cosa muy importante, que tú has dicho muy importante, elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Y la agricultura hace mucho tiempo que depende de la Comunidad Europea. Hace mucho tiempo, a pesar de que la gente no se da cuenta, ¿no? Efectivamente, Pepe, tú tienes razón. Mira, para que os hagáis una idea, 1/3 del presupuesto de la Unión Europea va al sector agrario. Es decir, muchísimas de las políticas, tanto agrarias como medioambientales, energéticas, casi todas, se determinan en Europa. Y lo decía hace un momento, el partido mayoritario en estos momentos es el partido de la derecha. La agricultura lo ha llevado la ultraderecha y creo que es el momento también de valorar realmente la importancia que tiene la Unión Europea y la financiación que tiene la Unión Europea. Nos van a llegar en los próximos años casi 50.000 millones de euros al sector agrario desde la Unión Europea y la distribución y las exigencias vienen muchísimamente marcadas por Europa y por eso también la movilización que ha habido. Es verdad que hay que seguir trabajando con ello. Hay un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, que es el relevo generacional y que le vamos a seguir pidiendo a la consejera que saque convocatorias para la incorporación de jóvenes al campo, porque sin futuro no vamos a tener tampoco presente y que sobre todo esas convocatorias no se queden como las últimas veces con miles de personas fuera de esas convocatorias sin poder acceder a la convocatoria. Sobre el agua, yo creo que hay que ser un poco positivos, soy positiva y es verdad que ha llovido, es verdad que tendremos que ver los análisis que hacen también las cuencas tanto intracomunitarias como la del Guadalquivir. Sé que se reúne la comisión de desembalse del Guadalquivir dentro de unas pocas semanas y que, bueno, la intención es que haya agua, a lo mejor no como naturalidad, pero estamos muy cerquita de lo que es un nivel normal de agua. También teniendo las diferencias, tenemos un 39 aproximadamente por ciento ahora mismo de los embalses llenos en Andalucía, desde un 60% que puede tener Sevilla hasta un 9% Almería o un 23% Málaga. Es decir, también hay diferencias dentro del territorio y por lo tanto Andalucía es tan grande que hay que ir provincia a provincia y comarca a comarca. Pues, ¿algún comentario que queréis hacer más para cerrar la ronda ya de los dos temas? Creo que María Ángeles tiene algo que decir. Sí, yo quiero recordar que este domingo, el domingo día 7, en todas las provincias andaluzas y en algunas ciudades grandes de Andalucía, hay convocadas movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Y que es muy importante que defendamos, que salgamos a la calle, que se nos vea defendiendo nuestro derecho, porque lo que está pasando con la sanidad andaluza es intencionado y se puede evitar. Y desde el Partido Socialista estamos trabajando con los profesionales, con los pacientes, con las asociaciones, con las sociedades científicas, con los municipios, para construir un proyecto de futuro y recuperar el derecho a tener algo tan básico como tener atención sanitaria cuando la necesita, frente al modelo del Partido Popular de obligar a la gente a hacerse un seguro privado para tener esto tan básico que digo, ¿no?, de tener atención sanitaria cuando la necesita, porque estamos trabajando y hay que reclamarlo el día 7, este domingo, volver a tener mi médico, mi médica, mi pediatra, un profesional de referencia durante mucho tiempo, no cambios constantes, porque tener el mismo médico, el mismo profesional durante un periodo largo de tiempo aumenta la vida, disminuye la mortalidad, disminuye las complicaciones, hace que la gente viva más tiempo y viva mejor, porque hay que recuperar la cita
en 24 o 48 horas en el centro de salud. Es que si no, no tiene sentido la atención primaria. Es que no podemos conformarnos. Es que no podemos conformarnos con que no haya cita o que te den la cita para 2 semanas. Y hay que salir a la calle a decir que esto tiene solución con otras medidas y con otras políticas, y hay que exigirlo. Y hay que exigir fortalecer y recuperar la sanidad pública en el medio rural, porque la gente tiene derecho a tener atención sanitaria viva donde viva, y porque la salud no puede depender del código postal, y porque hay que recuperar el compromiso de los profesionales con la sanidad pública, porque tenemos que recuperar a los profesionales que se han ido a otras comunidades autónomas o se han ido a trabajar a la privada y han dejado la sanidad pública con falta de profesionales, la falta de profesionales que genera las listas de espera que estamos sufriendo. Y esto tiene solución con otras medidas, tiene solución invirtiendo en la sanidad pública. Y hay que salir a la calle el día 7 a defender lo nuestro, porque nos va la vida en ello. En la película Matrix, Morfeo le ofrece a Neo la opción de tomar una píldora roja o una azul. La píldora roja le va a permitir conocer la realidad, conocer la verdad en la que se vive y darse cuenta de que es toda una simulación llamada Matrix. Pero la píldora azul, en cambio, lo mantiene en la ignorancia, viviendo la ilusión de una normalidad y una realidad absolutamente simulada. Así que será cuestión de decir al final de esta historia si nos tomamos la píldora azul o la píldora roja. ¿Qué hacemos? Quien no conoce la realidad no puede cambiarla. El rojo. Está claro. Si no conoces los problemas, no hay manera de cambiarlos, ni mejorarlos. Imposible, Miguel, la realidad siempre. ¿Alguna pincelada, Miguel? Mi apuesta al rojo también. Rojo. Mi apuesta al rojo. Pues en la página web de Panorama tenéis la historia de la píldora azul y la píldora roja. Y no solamente eso, sino también una breve novela, micronovela negra, que seguramente será muy, muy bonita y muy interesante y le traerá muchos recuerdos a Eva, por ejemplo, porque sabe perfectamente que lo que se cuenta es rigurosamente cierto. Ha sido un placer teneros, ha sido un placer también pulsar la realidad y la actualidad a bote pronto. Miguel, gracias por modificar la agenda, que te ibas para casa, pero te hemos capturado de camino y todo el mundo ha modificado su agenda para poder estar aquí en esta tertulia, que no es la película de Woody Allen, es la película de Moreno Bonilla. Si lo hemos desmontado o no, algunas cosas hemos dejado claras, así que tenéis un minuto cada uno de vosotros para hacer el comentario que os parezca oportuno y comenzamos por Miguel, si es tan amable. El último que llegó a la tertulia, la despide. No te escuchamos. No te escuchamos. Eva. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, vale. Tú mejor, venga. Perdón que tenía el micrófono quitado. Mira, pincelada, una pincelada al cuadro. Agua y sanidad igual es un poco complicado, pero hay un denominador común que es la gestión política. Creo que hay que empezar a gestionar, nuestros administradores tienen que empezar a gobernar con inteligencia, y eso quiere decir a largo plazo y poniéndose siempre en lo peor. No falla. Si gobernamos a largo plazo, no gobernando al día y improvisando al día, eso no va a funcionar nunca. Gobernemos a largo plazo y poniéndonos siempre en lo peor, y esa fórmula no falla, siempre sale bien. Ana. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista vamos a seguir trabajando. Tenemos un proyecto importante, progresista, con planificación en políticas de agua y de agricultura, y queremos seguir ilusionando al resto de la ciudadanía y que nos encuentren en cualquiera de los problemas que van teniendo, porque lo hemos demostrado, hemos sabido gestionar, hemos tenido nuestros fallos, pero hemos aprendido y queremos seguir haciéndolo por el bien de esta tierra tan bonita y tan grande como es Andalucía. Ángeles.
Sí, y desde el Partido Socialista tenemos también un proyecto para la sanidad pública, para recuperar nuestra sanidad pública, para volver a situarnos a la cabeza de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, para ser envidia y ejemplo de otras comunidades autónomas y de otros países como lo hemos sido, con nuestros aciertos, con nuestros errores, para que la gente vuelva a tener el derecho a recibir atención sanitaria cuando la necesita, y para que los profesionales apuesten por la sanidad pública y se sientan cuidados y satisfechos de trabajar en el sistema sanitario público, porque lo que está pasando, ya digo, no es inevitable y por tanto no podemos conformarnos. Se puede hacer de otra manera y ese es el proyecto y esa es la alternativa que ofrecemos desde el Partido Socialista. ¿Hemos desmontado algo, Eva? Bueno, yo he encontrado que une a la sanidad y al agua en esta tertulia, que la salud y el agua son derechos fundamentales de todas las personas y que debemos defenderlos todos los días. Salud y agua son derechos, no son negocios, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad también, por lo que viene detrás nuestra, de defenderlo cada día y reclamarlo, porque son derechos fundamentales, no nos olvidemos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un placer, Hasta Pepe, luego. gracias. Adiós.